Hemos vuelto para adentrarnos nuevamente en el terreno de lo paranormal. A petición de muchos, continuaremos con este recorrido extenso y lleno de vértigo para algunos, pues es de entender que estas historias necesitan ser escuchadas por algunos tantos y revividas por los más desafortunados que fueron testigos en carne propia. Es momento de abrocharse los cinturones, pues el vuelo puede tener problemas de turbulencia y sé que varios están listos para esto. Sin más dilación, es hora de darle paso a la tercera parte. El hombre del Metro Copilco. Comenzamos con una de las leyendas más populares entre los usuarios del sistema colectivo, pues son varios los que afirman haberlo vivido. Es importante entender que la historia que a continuación se escuchará, más de uno dudará de su veracidad, pero es de ti creerlo o no. Las voces de los poco creyentes se silenciaron al ser testigos de la realidad. Existen un sinfín de versiones de dicha historia. Comenta acá abajo si quieres escuchar un relato de terror de una experiencia de un amigo mío. Hoy te traeré esta pequeña experiencia de un usuario que me pareció muy interesante. La historia versa así. Un joven estudiante de la carrera de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México se encontraba en la estación Copilco alrededor de las 10 p.m. El joven comentaba que no había ya casi nada de gente en la estación esperando el metro. Él iba en dirección a la estación Guerrero para tomar la línea B para llegar a casa después de un largo día de estudio. Comenta estar parado o recargado en uno de los grandes murales de esta estación. Su mirada era fija al otro lado de los andenes. Se le hizo curioso que solo había una persona a la espera del metro en dirección a universidad. Es más, él hasta se le hizo extraño que éste pagara un boleto para una sola estación. Él dio unos pasos al frente para asomarse y mirar si ya se acercaba el metro, que lo llevaría a su destino. Al voltear a mirar, se dio cuenta que no había señales de que el transporte llegara, así que regresó a su punto inicial. Nuevamente dirigió su mirada a aquella persona que por su breve descripción comentó que era un hombre un poco más alto que el promedio. Este vestía de gabardina negra y portaba un curioso sombrero negro. El joven muy amable dijo: «Buenas noches». No recibió respuesta alguna. Entonces el joven decidió mejor tomar un libro y ponerse a estudiar un rato en lo que llegaba el metro. Acto seguido, toma su libro, cierra su mochila y se la vuelve a colocar y comienza su lectura. Es decir, que el joven no presta atención a lo que hay a su alrededor, pues en ese momento se enfoca en lo que está leyendo. A los párrafos comienza a oír unos pasos, como si de unas botas con pasos firmes se tratase. Al voltear a mirar se da cuenta que aquel hombre no se encuentra por ningún lado. Se pone un poco nervioso, pues el eco de la estación no puede ser tan favorable para que aquel sonido resuene tan seco y contundente. Suena la llegada del metro en dirección a universidad. El joven se impacienta, pues quiere que ya llegue el que lo llevará a su destino. Al llegar el metro abre sus puertas. Inmediatamente él puede observar cómo aquel sujeto, como si de un acto de magia se tratase, aborda el metro, cuando hace segundos se había ido de su vista del joven. Al mirar a aquel hombre fijamente, puede percatarse que éste no tenía rostro alguno, como si una sombra frente a él se hubiera manifestado. Del nerviosismo y duda, comienza a temblar por todo su cuerpo, pero es ahí donde aquel hombre toma asiento justo enfrente del joven. El metro cierra sus puertas y comienza a avanzar. El joven se tranquiliza un poco más y toma asiento en el suelo del andén, pensando de manera lógica qué es lo que ha ocurrido. El joven se encuentra impactado con lo que ha pasado en la estación del metro. El tiempo se le hace eterno, pero finalmente llega el transporte a la estación. Toma sus cosas, se levanta y pretende tomarlo, pues quiere llegar a casa y olvidarse de lo que ha sucedido ahí. Al subir al vagón toma asiento. Ya ahí más tranquilo nuevamente toma su libro y comienza a leer. A los 2 minutos la alerta de que va a cerrarse las puertas del metro suena y alguien aborda y toma asiento detrás de él.
Se cierran las puertas y avanza el metro. El joven se concentra en su lectura. A los segundos oye una agitada respiración detrás de él, pero no voltea a mirar por nada en el mundo, pues tiene miedo de lo que pueda ver. Antes de llegar a la siguiente estación, se escucha cómo le dicen: buenas noches. El inmutado no responde nada. Tembloroso, toma sus cosas sin voltear a mirar y piensa que lo mejor es bajarse en la siguiente estación. El metro por fin llega a Miguel Ángel de Quevedo. Por inercia, al bajar, mira de reojo y no hay nadie ahí dentro del vagón. No se pregunta más. Ya con miedo, no vuelve a subirse y se retira del metro decidido a tomar un taxi. Así como esta, hay más historias. Muchos comentan que se trata de una persona que trabajaba ahí y sufrió un accidente. Otros afirman que no lo han visto salir de la estación Copilco y que muchas veces viaja en el vagón, pero al llegar a la siguiente estación desaparece sin explicación alguna. Las almas en pena que vagan por el metro Panteones. La estación Panteones de la línea 2 del sistema colectivo del metro también ha sido un punto de referencia muy importante en cuanto a mitos y leyenda hablamos. El nombre de esta estación de la línea 2 ya es suficientemente aterrador para saber que la experiencia en él no será la mejor. ¿Por qué se llama así? Pues se llama así porque a sus alrededores se ubican los panteones español, alemán, francés y Sactorum. Debido a esto, existe la fiel creencia de que son varias las almas que sin descanso a veces se aparecen o se manifiestan dentro de esta estación, por sus pasillos, andenes, torniquetes o hasta en los mismos vagones. Algunos usuarios dicen que la atmósfera dentro de esta es fría y opresiva. La sensación de que alguien está detrás de ti nunca deja de sentirse, desde que llegas a dicha estación y hasta que te retiras de ella. Ciertos de usuarios cuentan que durante la noche y a ciertas horas de la madrugada se alcanzan a escuchar ensordecedores golpes en las paredes de los túneles, como si los muertos quisieran entrar a la estación. Pues dicen que son estos mismos los que piensan que se está invadiendo el lugar donde deben tener su descanso eterno de manera placentera. ¿Por qué es esto? Pues encima de la estación, antes de llegar al exterior, son varios los cuerpos que yacen sepultados, desde personajes de la vida del espectáculo como otros que aún no consiguen su descanso eterno. Hay personas que evitan esta estación a toda costa, pues dicen que cada vez que pasan por ahí, su cuerpo comienza a sentirse extraño, más pesado y sienten mucho frío, sobre todo en Día de Muertos, pues se tiene la creencia que es el momento en que las puertas del más allá se abren para que los espíritus vengan a visitarnos. ¿Y tú qué dices? ¿Te atreves a viajar por esta estación de noche? Bajo tu propio riesgo te hago la invitación de que vayas a visitarla. Los alaridos de los estudiantes del Metro Tlatelolco. Vamos a adentrarnos a un terreno lamentable en la historia de nuestro país. Intentaré ser lo menos gráfico posible, pues ahora, en 2022, la fecha 2 de octubre de 1968 sigue siendo una marca imborrable de lo que una noche de verdadera escena de terror cobró muchas vidas y tintó de rojo el amanecer de esta estación y lugares cercanos a ella. Todo se centra el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en donde se llevaba a cabo un mitin en el que miles de estudiantes se encontraban más unidos que nunca con un objetivo: solicitar a las autoridades, al poder en aquel entonces, que retiraran el ejército de sus instalaciones e hicieran caso a sus peticiones escritas en un pliego petitorio. La UNAM, Politécnico y demás instituciones educativas públicas hicieron una alianza, alzando su voz en nombre de todo un país.
Lo que sucedió al esconderse el sol es una escena aterradora que evitaré mencionar gráficamente. Solo diré que una famosa bengala detonó una de las escenas más lamentables en la historia de nuestro país. Disparos y gente corriendo de un lado al otro, intentando huir, escondiéndose en donde pudieran para evitar ese terrible final. Son duras las cifras de aquella fecha. Jóvenes que pedían que su voz se escuchara eran silenciadas, pero aquí nos trae la estación del metro, la cual fue inaugurada en 1970, años después de este hecho. Desde que abrió sus puertas hasta la fecha, muchos aseguran oír las voces de jóvenes estudiantes y lamentos por sus pasillos. La historia habla día con día en esta estación. Tlatelolco llevará eternamente marcas de lo que fue testigo ese trágico día, no simplemente en su estación, en el sistema colectivo, sino en cada rincón de la Plaza de las Tres Culturas, además de sus edificios aledaños a esta. Así como esta pequeña historia, existen muchas leyendas al respecto, pues hoy en día Tlatelolco sigue viviendo de lo que su oscuro pasado tuvo años atrás. Coméntame acá abajo si más adelante quisieras conocer un poco más de estas leyendas de Tlatelolco y en una edición más adelante abordarlas. Recuerda visitar mis demás redes sociales por si quieres ver el contenido exclusivo que hay en ellas. Acá abajo encuentras el link que te lleva directo a ellas. Si te gustó el video, recuerda suscribirte y darle like y compartirlo para que demás gente lo vea. Y como en cada ocasión, sin más por el momento, me despido.